Bueno, pues buenas noches a todos los que nos vais a escuchar o nos estáis escuchando. Y hoy tenemos la posibilidad y el momento oportuno para hablar de Boris Rozas. Boris Rozas es un poeta vallisoletano, pero yo creo que es de un Valladolid que está en Argentina, ¿no? ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, es verdad, es verdad. Hay dos orillas ahí que se entremezclan muy fácilmente. Sí, tienes razón. Bueno, pues tiene una amplia carrera como poeta, una amplia trayectoria. En este momento lleva 16 poemarios nada menos a sus espaldas, algunos de ellos muy premiados, como por ejemplo Ragtime o Invertebrados, o Las mujeres que paseaban perros imaginarios, que lo sacó en el 2017, o Annie Hall ya no vive aquí, que lo sacó en el 18. Ha recibido otros muchos galardones, entre los que se destaca el León Felipe, Pilar Fernández Labrador, Francisco Aldana, Hernán Esquío, y podía seguir y seguir y seguir, pero no lo vamos a hacer porque son como 15 o 20, entonces lo vamos a dejar ahí. Ha sido 2 veces finalista en el premio de poesía Jaime Gil de Biedma y premio Sarmiento. Este libro del que hoy vamos a hablar es precisamente, consigue el primer premio en el 2022, pero antes había mandado otro en el 2021 que quedó finalista en un concurso que hay en León, que yo no lo conocía hasta conocerlo a él. Y bueno, ha participado también en numerosas obras colectivas, en antologías, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues vamos a empezar un poco sabiendo cómo es él, para pasar más adelante a que nos cuente cómo es su obra. En primer lugar, buenas noches, y yo no sé si estás de acuerdo con todo esto, con lo que te le he dicho de ti esta presentación. Sí, estoy muy de acuerdo. Es cierto que soy un autor bastante prolífico, Nicolás, es innegable, pero claro, en este negocio literario la manera de subsistir que tenemos un poco es ir publicando poco a poco y normalmente por premios, porque, bueno, si circunscribimos un poco al tema poético, las posibilidades son un poquito diferentes a la novela o a la prosa en general. Entonces, bueno, yo creo que empecé a escribir en 2001, luego te contaré además cómo, una anécdota así un poquito curiosa. Y empecé a publicar en 2004 y fíjate, ya estamos en 2022, casi salgo a libro por año, Nicolás. Así que... Sí, que realmente no es poco, ¿no? ¿Te inspira alguna persona o alguna situación particular a tomar el bolígrafo y ponerte a escribir, o la pluma o lo que uses? Desde luego, la realidad que vivimos ahora mismo es bastante poco inspiradora. En eso creo que estamos de acuerdo. Sí. Entonces, al final, yo creo que, bueno, los poetas y los escritores en general tratamos de construir una realidad un poco en paralelo a la que nos lleva en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues tú lo haces con tu prosa, yo lo hago con mi poesía. Entonces, digamos que lo uno va apoyado en el otro. Entonces, la realidad poética sustenta mi realidad vital y mi realidad vital se sustenta en mi realidad poética. Entonces, ambas confluyen un poco y me ayudan a ir poco a poco hacia adelante, ¿no? Entonces, quiero pensar que una no puede vivir sin la otra y viceversa. Me imagino que a ti te pasará un poquito lo mismo. Sí, me pasa lo mismo. Tú hablas de tu realidad vital. Explícanos un poco cómo te organizas para encontrar ese momento en que tienes o puedes escribir. Pues verás, no soy muy disciplinado, tengo que reconocerlo, y a eso contribuyó el hecho de que tengo un peque de 9 años, y cuando él nació, que fue más o menos cuando yo escribí Invertebrados, me trastocó un poco todo mi día a día, lógicamente, para bien, por supuesto, lo quiero remarcar, pero a la hora de lo literario, pues digamos que me tengo que buscar yo mis momentos, mis épocas del año puntuales para centrarme en la escritura y en el proceso creativo. No puedo buscar esos 15, 20 minutos que decía Salinger, ¿no? De proteger ese bastión de los 15 minutos diarios de escribir poesía o leer poesía. Bueno, pues desgraciadamente no lo puedo hacer, pero bueno, me busco otros momentos durante
el año, unas vacaciones para escribir. Sí que soy bastante constante. Cuando cojo un proyecto no suelo tardar demasiado en rematarlo. Evidentemente luego se deja en el cajón, porque yo creo que es una sana costumbre que tenemos que tener los escritores. Dejarlo un poquito en barbecho y que cogerlo unos meses después y ver lo que tenemos que pulir, lo que sobra o lo que está bien. Pero soy bastante rápido en el proceso creativo en general. Vamos, no suelo pulir demasiado los libros, no pulir, sino que tiendo a no removerlos demasiado. Me suelo quedar con la primera impresión de lo que escribo. Bueno, yo pienso que después de 16 antologías a tu espalda, puedes darnos una pequeña idea de cómo eres, cómo te definirías como autor. Lo que pasa es que, claro, del Boris, perdóname que hable en primera persona, que empezó a escribir en 2000. Es una pregunta para la primera persona. Claro, a este Boris de 2022 yo creo que hay un trecho bastante importante. Evidentemente uno evoluciona en su manera de escribir, como en su manera de ver la vida, y mis primeros libros eran libros de recurrir a la infancia, de hablar evidentemente de mis viajes entre dos orillas, americana y española, de esa confrontación que está latente ahí, bueno, hacerla lo más limpia posible. Y ahora, bueno, pues evidentemente con la experiencia vital, pues uno tiende a hablar de todo tipo de situaciones, ¿no? De lo que vive, de lo que esperaba de la vida en relación a lo que está viviendo de verdad, de, bueno, los lugares que visita, lógicamente, la música que escucha, para simplemente por el título del libro, que lo podéis ver aquí, Country sí. Solo, ya qué importante que para mí la música y la poesía están totalmente interconectadas. Es como si me permite la expresión, mi cable de carga, ¿no? No puedo escribir si no tengo buena música a la hora. Entonces, para mí van muy, muy de la mano. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho la fotografía. Entonces, todo eso se mezcla un poquito en todos mis libros. Entonces, siempre tengo referencias constantes evidentemente a mis lecturas, lógicamente como nos pasa a todos, las que nos influyeron, las que nos han ido conformando como personas. Y bueno, no creo que sea un poeta de la experiencia, porque bueno, tampoco me considero un poeta excesivamente mayor ni excesivamente joven, pero bueno, creo que sí que intento reflejar de la mejor manera posible la experiencia que es para mí vivir la vida y cómo yo me acomodo a esa experiencia, ¿no? Entonces, el poeta, cómo se acomoda a la experiencia realmente de vivir, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que intento plasmar en los libros. No sé si con éxito o sin. Bueno, y así un poco más, metiéndonos un poco más dentro de ti, sí. ¿Qué supone para ti la escritura? ¿Qué te aporta? Como persona humana, como ser humano, ¿qué te aporta? Siempre se lo digo a mi hijo, que mi hijo es de otra generación a la nuestra, distinta totalmente. Nicolás tiene 9 años, ellos han crecido con las pantallas, con las tablets, con los móviles, la importancia de leer y la importancia de escribir. Primero por lo que culturalmente te da como bagaje personal y segundo porque te permite entender y conocer mejor la realidad y ser menos manipulable, que es uno de los problemas que yo entiendo que tenemos hoy en día, ¿no? Todos nos quieren manipular, desde la televisión, la prensa, las personas en el trabajo. Entonces, leer, la capacidad analítica, crítica que te da la lectura y, en su caso, la escritura, creo que nos permite sobrellevar mejor todo eso que la vida nos va poniendo por el camino, ¿no? Entonces, considero que es fundamental. ¿Cuáles han sido las lecturas que te han marcado como escritor? Yo soy de formación humanística. Estudié filología inglesa aquí en Valladolid, entonces tengo debilidad por autores ingleses y americanos. Si tuviera que dar nombres, pues el primero que me impactó fue Walt Whitman. Quiero recalcar la importancia aquí de los planes de estudio y de los buenos profesores, que es una cosa que muy a menudo se nos olvida. La importancia que puede tener que un profesor llegue de una manera a un alumno, para que ese alumno se sienta con ganas de leer o de escribir, todo eso, esa importancia es básica y yo me cuesta reconocerlo hoy en día en las universidades, en los planes de estudio. Entonces creo que tenemos que volver un poco a esa ética de trabajo, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de estudiar en una buena facultad con buenos profesores que te inculcaron su amor por la literatura. Y claro, es mucho más sencillo absorber todo ese tejido literario y quedarte con
Si realmente lo llevas dentro, al final, una persona como esa hace que aflore. Entonces, en mi caso pasó eso. Conocía muchos autores que no había conocido, lógicamente, en España, pues por los planes de estudio que tenemos aquí, etcétera, y claro, la mente se abre completamente. Entonces, tu espacio se hace mucho más ancho, literariamente hablando, y claro, llega un momento que eso hace que sigas, se retroalimente, ¿no? Con lo cual, es fácil luego verte un poco imbuido de toda ese amor por lo literario, ¿no? Sí, claro, un buen profesor que consigue ganar el amor de sus alumnos por una asignatura determinada termina empujando a muchísimos alumnos hacia ese opción, ¿no? De hecho, en ese sentido es fenomenal. Yo iba para profesor realmente. De hecho, algún año di clases de literatura y me di cuenta rápido que yo no tenía esa virtud. Sí que la he sabido ver en otros, pero en mí mismo me di cuenta que yo no tenía esa capacidad de transmitir ese amor que yo tenía por los libros a los alumnos. Entonces, decidí no muchos años después cambiar completamente de registro, reciclarme en lo profesional y dedicarme a otra cosa completamente diferente, que nada tiene que ver con lo literario. Entonces, bueno, también está bien haber sabido ver eso, porque me ha permitido quizás explorar más esta faceta de la que estamos hablando hoy. ¿Hay alguna cosa de la que jamás escribirías? A ver, yo no creo en trabas en lo poético. Creo que se puede escribir de cualquier cosa. Pero también, por ejemplo, para escribir, te pongo un ejemplo, de poesía social o para escribir de otro tipo de cosas, creo que tienes que estar muy libre de sesgos. El sesgo es una cosa muy importante en muchos ámbitos de la vida. Y tener la mente suficientemente despejada para que te permita abordar la escritura sin ese sesgo es difícil. Entonces, por ejemplo, yo no me siento capaz de escribir poesía social con la que yo me puedo identificar porque no me reconocería a mí mismo en ese tipo de contexto, ¿no? Por ejemplo, si ir más lejos, pues no suelo escribir de sexo, por ejemplo. Es un tema del que me resulta muy difícil escribir en lo poético. No te sé decir muy bien por qué, quizá por pudor. Y bueno, no hay temas estrictamente a los que me quiera cerrar, pero sí que creo que tengo un estilo ya lo suficientemente reconocible. Ojo, no sé si para bien o para mal, pero como para saber ya un poco por dónde van mis derroteros literarios. ¿Existe alguna frase o algún texto en tus poemas que no es tuyo, que has cogido de alguien? Citas no suelo utilizar, es una manía personal, pero no suelo utilizar citas de otros autores, ni siquiera en las solapas de los libros ni en las contraportadas. Evidentemente, claro, cuando uno lee a sus autores fetiche, pues evidentemente luego es fácil que de una manera u otra se reflejen en tus libros, ¿no? La manera de pensar. Entonces, bueno, si yo una vez leía a Emily Dickinson una frase que se me quedó absolutamente grabada que ponía, poeta, yo no soy nadie, ¿quién eres tú? Pues es muy fácil que en algún momento lo deje de caer también en alguno de tus libros, ¿no? Yo no soy nadie, ¿quién eres tú? Fíjate, Nicolás, una frase tan breve, pero que encierra tantas cosas, ¿no? Claro. Contra lo que yo creo que se debe luchar, que es la vanidad, el ego, todo esto que es muy fácil que te escores un poquito a esa deriva y contra la que yo creo que el poeta y el escritor en general tiene que luchar. Porque al final, mira, estamos aquí el tiempo que estamos y buena gana de pegarnos los unos contra los otros, ¿no? Claro. Cada uno tiene que seguir su camino y donde nos lleve. Esa frase, ¿quién eres tú?, es un poco la actualización de aquella frase de las pitonisas griegas, conócete a ti mismo, ¿no? Que luego creo que la utiliza, ¿cómo se llamaba? Sócrates. Pero bueno. Muy importante. El concepto que has introducido me parece muy importante, Nicolás. Un poeta, al final, es una persona que tiende a la introspección, un poco por definición, por naturaleza. Entonces, su manera de llegar a la gente, al mundo exterior, a los demás, es la poesía. Es el vehículo más fácil y más sencillo que él ha conseguido utilizar para que la gente lo conozca. Entonces, ese ejercicio, entre comillas, de desnudez, no física, sino personal, ¿no? Yo creo que es algo que los poetas no vamos a perder nunca. Evidentemente, cada poesía y cada tiempo poético y cada etapa tienen sus matices
y sus características, pero al final es eso. El poeta es una persona que se expone, elige exponerse al mundo mediante su poesía y su verso, con lo cual yo creo que es muy loable. Porque la prosa es diferente. En la prosa podemos contar historias, podemos tener personajes, no tienes por qué presentarte tú al mundo en primera persona, ¿no? Pero en la poesía es difícil que entre renglones no se te vean un poquito las costuras. Entonces, ese ejercicio hay que saber hacerlo lo suficientemente bien para que llegue al lector. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu punto débil como escritor? Bueno, supongo que tendré muchos. Hay que ser crítico. Quizás yo en mi caso soy demasiado autocrítico. A tal punto que, por ejemplo, me suelo releer muy poco. Yo que leo muchos libros de poesía de amigos, de amigos que me envían cada semana, cada poco tiempo, no me suele gustar identificarme un poco o leer cosas mías y luego buscar denominadores comunes. Entonces yo creo que para progresar de una manera adecuada en tu trayectoria literaria es bueno ser autocrítico, pero sin llevarlo a un lado extremo. Por ejemplo, una cosa que me preocupa mucho es como los grandes grupos musicales, ¿no? Acabar escribiendo siempre la misma canción. En mi caso, el mismo verso. Intento buscarme en registros diferentes en todos mis libros para que, aun dentro de ese estilo, entre comillas, reconocible que te decía antes, sorprender de alguna manera al lector, que no se espere lo que le vas a leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un libro como este, pues no creo que una persona se espere que le voy a hablar de Gary Cooper, por ejemplo, ¿no? O de los indios nativos americanos. Entonces, bueno, aunque la experiencia que cuentan es muy de introspección y muy humana, puesto en boca de otros quizás sorprenda. Entonces, bueno, puntos débiles, pues seguro que tenemos muchos. Tú sabías que, tú sabes y conoces a Juan Ramón Jiménez, pero ¿sabías que incluso después de publicadas sus obras, él allí en su despacho, en su mesa, seguía corrigiendo sus cosas? Y precisamente porque él vivía y estaba tan metido en su poesía y en alguna traducción de Rabindranath Tagore y algunas cosas de esas, ayudado por su mujer, pues no era una activista en contra de Franco y tal, ¿no? Y esta generación pues lo ha despreciado o lo ha silenciado o no le ha dado realmente la visibilidad que se merece precisamente por eso, ¿no? Pero me llama la atención que incluso después de haber publicado, él seguía corrigiendo. O sea, no llegaba a estar 100% satisfecho consigo mismo, ¿no? Demasiado crítico también en ese sentido. Estoy de acuerdo. De hecho, yo tengo muchos poemarios escritos y pienso que el mejor poemario todavía no lo he escrito, está por escribir. Si no pensara eso, seguramente no seguiría escribiendo, Nicolás. Claro. Yo pienso que realmente hay que seguir aprendiendo. Y el poeta, el escritor en general, que piense lo contrario, creo que está equivocado. Entonces, para seguir aprendiendo tienes que formarte. Yo asisto a escuelas de poesía, de mejorar tu estilo, mejorar muchas cosas, adaptarte un poco a los tiempos que corren. No nos olvidemos, un poeta, a pesar de vivir en su realidad poética, como te decía al principio, no puede ser ajeno a la realidad que le envuelve, ¿no? Entonces, el año 2022 tiene una realidad completamente distinta a la del 2018, desgraciadamente, ¿no? Vemos que el mundo ha cambiado completamente con esta pandemia. Ya no somos las mismas personas que éramos hace 4 años. O sea, ya no solo por el hecho de llevar un cubrebocas, sino porque es que lo vemos. Las relaciones sociales han cambiado, la manera de entender la vida ha cambiado, nuestros viajes han cambiado, muchas cosas. Entonces, tenemos que ser conscientes de todo eso. Y ser consciente de todo eso te permite avanzar, ¿no? Ojo, sin perder perspectiva. Los poetas también tendemos mucho a estar en nuestro propio mundo y alejarnos de lo que nos envuelve. Y yo creo que hay que saber ese equilibrio, no perderlo, ¿vale? Porque al final vives en el mundo que vives. Y yo los problemas que tengo hoy, pues es que he ido ahí al Mercadona y no tenía leche. Y he tenido que bajar a la panadería de enfrente para conseguir leche. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Y ahora estoy hablando contigo de poesía y es una maravilla, pero al final la realidad que tenemos aquí fuera es otra diferente. Pues no hay que perder nunca el equilibrio de esas dos cosas. Y un poco ya centrándonos en tu obra, ¿cómo llegaste a conocer lo del certamen Coronio? El año pasado te presentaste, quedaste segundo, este año te presentaste, quedaste primero. ¿Cómo es un poco todo eso? Pues mira, tiene un alto componente, digamos, familiar. Mi madre es de la Mata de Curueño
como tú bien dices en el post con el que introduces esta entrevista, que es un pueblo que está a escasos 8 kilómetros del pueblo donde se organiza el certamen. Entonces conocí el certamen un poco porque me llamó la atención, ¿no? El río Curueño es el río que baña la zona. Y lo primero que pensé es que me haría mucha ilusión ganar el premio algún día para que mi madre fuese conmigo a recogerlo y fuera un poquito por sus orígenes, ¿no? ¿Y fue? Y pues lamentablemente tengo que decirte que no, porque claro, cayó el acto en plena, no sé si tercera o cuarta ola de la pandemia, entonces no pudimos viajar. Fue un acto con muy poquita gente y mi madre no se atrevió a viajar. Pero bueno, esos son imponderables de la vida y yo creo que lo que está ahí. Sí, claro. Y el libro queda como testimonio y entonces, bueno, lo doy por bien empleado y es un poco cerrar un pequeño círculo personal, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué titulaste el poemario Country Solo? El country es una música, por definición, triste. Entonces, este libro es un libro muy autobiográfico, muy de introspección, de mirar hacia mí mismo. Entonces, me pareció un título apropiado, ¿no? Un solo, realmente es un solo que yo me dedico a mí mismo y a la poesía en general. Después, suelo viajar mucho mentalmente al continente americano, ya que ahora físicamente no se puede. De hecho, yo creo que es el cuarto libro que tengo que está ambientado un poco en tierras americanas. Es un continente que a mí me fascina, que tiene muchas luces y muchas sombras, tiene todo lo bueno de este sueño americano que nos venden y tiene todos los males de los contrastes de las sociedades con muchas desigualdades, ¿no? Entonces, me gusta de vez en cuando viajar poéticamente a Estados Unidos y dedicar algunos de mis versos y de mi tiempo a arquetipos un poco de la sociedad de todos los tiempos, ¿no? Entonces, claro, si eso lo alineas un poco con música, con cine, entonces para mí la mezcla es estupenda. O sea, realmente he disfrutado mucho escribiéndolo, además lo escribí muy rápido. Este libro me salió mucho del tirón y estoy contento porque creo que el resultado es bueno, se acerca bastante a lo que yo quería. ¿Escribes a mano todavía? No. Escribo con ordenador, siempre con música de fondo, siempre de noche y me gustan los libros, como te decía, no tardar demasiado tiempo en escribirlos para no perder un poco ese hilo. Y si la idea la tengo clara, es fácil luego seguir hasta el final. Evidentemente estamos hablando de poemarios, que el trabajo de construcción es distinto a una novela, evidentemente, ¿no? Ya. ¿Podrías regalarnos la lectura de un poema? Claro, por supuesto. ¿Qué te tiras? Mira, voy a leer el poema que abre el libro, Nicolás, que como he dicho antes está dedicado nada menos que a Gary Cooper, que pueden pensar que es algo muy poco poético, pero yo creo que en todo podemos ser capaces de encontrar poesía. Dice así, Gary Cooper. Frank James Cooper es como un gigantesco cometa sobrevolando el condado de Lewis y Clark, llegando siempre demasiado tarde al país del gran cielo, como casi todos en la antigua tierra de los Crow. Los llamados hombres buenos regresan a sus casas cargando con sus pocos muertos. La pradera se tiñe de verde bizarro, esperando por los lobos transeúntes. Helena ya es la ciudad de los millonarios, la Bizancio donde acontecen las grandes cosas. Cooper compra un ramo de flores baratas mientras redacta despacio su primera carta de despedida. Los lobos ya pernoctan al pie de los glaciares azules. ¿Tenías todas las imágenes del viejo oeste en la cabeza? Los poetas somos como pequeños, como sheriffs ante el peligro, ¿no? Solos ante... Seguimos siendo realmente una inmensa minoría, ¿no? Los poetas. Aunque cada vez se escribe más y se lee más, que es una paradoja un poco extraña, pero seguimos siendo todavía un poquito minoritarios. Entonces yo creo que tenemos que luchar contra eso. Ojo, a través de la buena poesía, ¿eh? No digo que la buena poesía sea la que escribo yo, evidentemente, pero sí que creo que la poesía tiene que tener determinadas cosas, un determinado ritmo, una determinada musicalidad, una belleza, una búsqueda de esa belleza, una manera de expresar las cosas
que creo que hay, sin volvernos clásicos, pero sí que tenemos que respetar unos parámetros. Es decir, Nicolás, para mí no todo vale en poesía, que estamos en unos tiempos que pensamos que todo vale y yo creo que no. Entonces, para eso es lo que nos sirve ir a la universidad, buenos profesores, leer buenos libros, clásicos, modernos, me da igual, pero formarnos a nosotros como poetas y como escritores. Es decir, no nos tiremos al ruedo antes de estar preparados para ello, ¿no? Soy siempre muy puntilloso con eso porque creo que realmente, si no, estamos haciendo un flaco favor a la poesía en general, ¿no? Entonces, ahora se confunde mucho con el tema de las redes sociales, determinadas cosas, bueno, es un tema un poco delicado. Entonces, ojo que tenemos que respetar ciertos parámetros poéticos que yo creo que no se deben de perder, ¿vale? No. Yolanda Corel dice una gran producción poética en los comentarios y añade luego un poco más abajo, estamos de acuerdo en eso, no todo vale en la poesía, no es escribir en vertical. Ella es una gran poeta, tiene también un libro publicado y bueno, está ahora mismo preparando otro y está ahí escuchándote. Y Anani dice, excelente entrevista. Anani es un poco... es argentina también, vive en Argentina, es profesora en una universidad, o sea que... Yolanda te pregunta si escribes también con métrica clásica. Siempre con verso libre. ¿Por qué? Me va a preguntar. Precisamente por lo que estoy diciendo, para manejar la rima clásica y creo que hay que tener suficiente conocimiento, o sea, mucho conocimiento y yo creo que ese conocimiento no le tengo, realmente hay que ser humilde y reconocer las cosas, como para adentrarme en la estrofa clásica. Bien, es verdad que me siento mucho más cómodo con el verso libre, entonces para mí sería complicado, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando en 2018 me encargaron de escribir el soneto de las 7 palabras, es algo importantísimo aquí en Valladolid, yo, aparte de estar honrado, realmente estaba asustado, porque dices, ostras, soneto, clásico, temática religiosa, a ver cómo toreamos este toro, Boris, ¿no? Pero bueno, al final aprendes, lees, vas viendo un poco por dónde tirar y bueno, al final sales más o menos, creo que salimos airosos, pero ojo, no es tan sencillo, no es tan sencillo escribir en estrofa clásica y rimar. Bueno, yo prefiero en ese sentido no salir de mi zona de confort poético, valga la expresión, que está muy de moda ahora, ¿no? De todas maneras, entre mantener una estructura poética clásica con rima, ritmo, medida de sílabas, sílabas de acentuación y muchas de las cosas que se hacen ahora, que son líneas que las cortan donde les da la gana o se cortan donde uno quiere, luego le falta el ritmo, le falta la musicalidad, le falta la belleza, le falta la estructura, hay un trecho inmenso, o sea, hay versos libres, hay versos blancos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, me han acusado, entre comillas, en alguna ocasión de escribir prosa cortada. Lo sé por algún jurado que a posteriori me lo dijo. No, es que lo tuyo es prosa cortada con tijeras. Bueno, yo soy jurado de muchos certámenes, Nicolás, y aun habiendo muchas maneras de escribir prosa poética, creo que se puede saber diferenciar, si me permite la expresión, el trigo de la paja, ¿no? Entonces, como tú bien dices, la poesía, si está ahí, la vas a descubrir, bien en su estrofa clásica o bien en un verso libre. Entonces, para mí, no es tan complicado discernir un poco una cosa de la otra. Entonces, claro, estoy de acuerdo contigo en que muchas cosas las creemos ahora. Yo sobre todo se lo digo a la gente joven, que la gente joven es atrevida, lo cual es muy bueno, pero, insisto, no todo vale en poesía. Y, por ejemplo, yo cuando llegan a los micros y sacan el móvil y empiezan a ver, digo, ostras, no, vamos a ver, hay que tenerle un respeto a la palabra poética. Y hay determinadas cosas que yo creo que no se pueden admitir. Ojo, es un vehículo de expresión y como tal todo el mundo tiene derecho a utilizarlo, ¿eh? Y seguramente hay cosas muy buenas, pero eso no es poesía, es otra cosa. Mira, hay un amigo mío que se llama J.M. Doblas, que yo creo que está echando el ojo porque él hace un programa de poesía y dice, puede entrar en mi programa, y él está de acuerdo. Él también escribe poesía, es un poeta, y dice, está claro que no todo vale en poesía, pero en los tiempos del rap y el reggaetón
estamos en minoría. O sea, ha hecho un pareado sin haberse dado cuenta, pero tiene razón. Pero es un poco lo que estábamos hablando al principio. Claro. Es la realidad que nos quieren vender, ¿vale? A través de las redes sociales, etcétera, etcétera, versus la realidad que el poeta sabe que está ahí. Entonces, como la canción que decía de los años 80, ¿no? El sol siempre brilla en televisión. Pues esto es lo mismo. No todo brilla y no todo es lo que parece. Entonces, bueno, las jam, los slam, todo esto tiene su parte muy buena, pero también tiene su trasfondo, su sombra literaria. Entonces, yo creo que son cosas que no son comparables. ¿Respetables? Perfectamente respetables. ¿En qué te fijas más a la hora de escribir? ¿En la sonoridad de los versos? ¿En el significado de las palabras? ¿En la estructura? ¿Cuál es para ti lo más importante? Evidentemente, yo creo que cambias un poco con el transcurso de los años. Cuando empiezas a escribir, es muy fácil que te dejes llevar un poco, como digo yo, por el diccionario en la mano, ¿no? Vamos a intentar deslumbrar y vamos a intentar esconder un poco el mensaje final. Y eso es verdad que te pasa al principio, pero luego con los años y con la experiencia vas viendo que no es lo que quiere el lector. El lector de poesía es un lector muy inteligente y lo que quiere es entender el trasfondo de lo que le quieres contar. Pero sin tener que andar dando recovecos y dando piruetas para ¿qué querrá decir este tío? No. El lector de poesía es un lector inteligente, entonces sabe perfectamente lo que le quieres contar. No hace falta que se lo disfraces, que se lo vistas. Entonces ahora tienes un poco a eso, sin llegar, ojo, al minimalismo, que tampoco es eso, evidentemente por lo que decíamos antes, pero creo que me aproximo un poco más a ese, entre comillas, despojarse de todo lo artificioso de la poesía, ¿no? Para llegar un poco a la autenticidad. Yo creo que es, si lo piensas, es un poco lógico, ¿no? Evidentemente, cuando yo empecé a escribir tenía 30 años, entonces mi manera de entender la vida era diferente a la que tengo ahora con 50. Pues claro, eso se refleja también en la poesía. Es lógico. ¿Cómo logras mezclar o aunar en tu poemario Ernesto Cardenal, Gary Cooper, José Hierro o Rodolfo Valentino? Mira, es un poco una idea. Y luego hay casualidades. Por ejemplo, cuando tenía la idea de Country Solo en la cabeza, pues vi un programa que hablaba de Ernesto Cardenal, que había fallecido hacía poco tiempo, y lo volví a recordar, que es un poeta que me encanta, y me dio una idea para un texto, para incluirlo en el libro, que aparentemente no pega mucho, pero sí que pega porque al final estamos hablando de una cosa común a todos los personajes que has dicho, que es el proceso creativo, en sus múltiples facetas, o sea, la importancia del proceso creativo, ese saber vislumbrar más allá de la realidad palmaria de las cosas, ¿no? Parafraseando un poco lo que decía hoy Carlos Aganzo, mi buen amigo, en un artículo que hacía hoy en el norte de Castilla. La realidad, esa realidad palmaria que nos quieren vender, tenemos que saber mirar a través de ella y encontrar lo que hay más allá. Con una cámara de fotografía, con una cámara de cine, con música, como sea, pero ver más allá es esa capacidad y ese don que se nos da de vez en cuando, ¿no? En algún momento, porque no siempre se puede escribir poesía. No siempre estás, eso que se llama inspirado, que yo creo plenamente que existe. O sea, puedo constatarte, Nicolás, que existe la inspiración. Porque hay días que dices, imposible, hoy no tengo, por mucho que ponga, va a salir lo que no me gusta. Y hay días que te pones y sale absolutamente solo y te gusta y es bueno. No sé si es inspiración, es musa o es que estás más predispuesto, pero algo hay ahí. Tú lo sabes también, cuando los novelistas, cuando escribís, va saliendo todos los personajes, lo tenéis en la cabeza, las situaciones por las que va a pasar, pues ahora estoy imaginando esto. Pues, todo eso hay que dejarlo fluir de vez en cuando. Pero también hay momentos de decir, bueno, vamos a parar aquí y vamos a darnos un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, me encanta el proceso creativo. Hay un profesor peruano al que le he escuchado hace tiempo y dice que existen en la poesía antigua, digamos, ¿no? Por ejemplo, él pone el ejemplo de Becker, por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, no sé qué te diera por un beso. Y él dice, todo esto son emociones psicológicas. Tú escuchas la palabra beso y automáticamente en tu cabeza, ¿no? Sientes una emoción, porque reconoces, digamos, eso, ¿no? Pero él dice, la nueva forma de hacer poesía lo que hace es deconstruir esta idea y digamos, coger la realidad para que el lector cuando lee reconstruya la emoción psicológica. ¿Estarías de acuerdo?
Es que no puedo entender la poesía sin emoción. O sea, realmente Sí, la pero emoción la que tiene... emoción te la dan desde arriba o te la escriben y tú la tienes que recomponer para sentirla. Esa es la diferencia. Es como dos emociones, como dos sensaciones contrapuestas. La emoción que tú como escritor experimentas al escribir tu poesía, que realmente existe, y la segunda emoción que es la que experimenta el lector cuando te oye. Cuando te Yo lee. que me encanta asistir a recitales de poesía, yo creo que disfruto más que escribiendo, Nicolás. Puedo compartir esa emoción del poeta que lee a los que vamos a escuchar. Entonces, esa comunión que se crea, esa atmósfera, es impagable. Es impagable. Eso me anima a seguir escribiendo. Entonces, realmente es eso, es emoción pura, es emoción pura. No sé si del escritor al oyente o del oyente, no sé si transmite de arriba abajo o con vasos comunicantes, pero en el momento en que pierdo la emoción, sé que dejaré de escribir. Si algún día dejo de escribir es porque ya no me emocionará. Yo antes, bueno, y ahora también, cuando escribo alguna poesía y esto, siempre, pero antes era cuando lo pensaba, lo que intentaba era, escribía, pero trataba de que lo que fuese solo mío no apareciera en el poema, sino trataba de investigar, digamos, el sentimiento de los otros, quitándolo todo quitándole todo personal y particular para que fuera de todos, ¿no? Y bueno, con el paso del tiempo la idea ha cambiado, pero recuerdo que ese esfuerzo por desaparecer yo como elemento personal, subjetivo, y tener algo objetivo que conecte con todos, esa búsqueda es un intento para los poetas terrible. En mi caso, yo cuando empecé a escribir era una persona tímida, lo sigo siendo, y no encontré un vehículo mejor con el que relacionarme con el mundo. Nicolás, o sea, no encontré un vehículo mejor. Dices, sí, te van a conocer, van a saber, entre comillas, como decía antes, van a ver tus costuras como personas, ¿no? Bueno, pero no me importa. Al final todos somos personas y todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras y nuestros demonios. Y los poetas, evidentemente, no somos una excepción. Entonces, si me van a conocer, pues qué mejor manera que sea a través de la poesía. Al final, no nos engañemos, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestra vida y no somos personas diferentes, pero digamos que dejamos entrever lo que queremos, ¿no? O incluso en las redes sociales. Entonces, la autenticidad, vuelvo un poco a esa palabra, ¿dónde está? Está aquí. Está aquí realmente. Entonces, ¿qué sientes cuando dices, he escrito un buen poema, este está bien? Es una maravilla, es una sensación impagable. Y la pena es que no se repita más. El hecho de querer mejorar, porque yo sí que creo en la teoría de que si no mejoras, empeoras o al menos te estancas, hace que seas muy autocrítico y esa autocrítica te lleva a quizás no valorar como se merece lo que escribes, ¿no? Pero cuando realmente tienes algo bueno entre las manos y lo notas y lo percibes, es una sensación maravillosa. Ojo, sin saber lo que va a pensar el lector, ¿eh? Porque claro, el lector a lo mejor tiene una manera de entender que no se acerca a la tuya o que no te ha comprendido, ¿no? Pero realmente dices, wow, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay pozo, aquí hay impagable. O sea, no tengo otra palabra para decirlo. Y a la hora de escribir, ¿te sientes arropado por este momento posmoderno o sientes que ha roto con esa forma con esa forma que nos rodea? Porque en definitiva estamos rodeados, nadamos en un mar de posmodernidad. Fíjate, yo tengo 50 años, entonces poéticamente se puede decir que ya soy una persona mayor, que va un poco en contra de contracorriente de lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, aunque yo no tengo esa percepción, precisamente por lo que te explico, de que no considero que todo esto que se estila ahora sea muy representativo, ni creo que va a trascender, sinceramente lo pienso, pero sí que piensas un poco, sí que te das cuenta de que vas un poco eso, contracorriente de todo lo que se está haciendo ahora, ¿no? Pero bueno,
al final hay que saber navegar un poco por esas etapas. Y como realmente lo que buscas es un poco disfrutar del camino y no sin pensar demasiado en el fin, porque buena gana de pensar en eso, pues disfrutarlo, y el día que dejes de disfrutarlo o no te motive, pues dedicarte a otra cosa. Seguiré leyendo, seguiré escuchando a amigos buenos poetas, seguiré viajando y, bueno, pues tendré otras maneras de expresarme o de relacionarme con el mundo, seguramente. Habré pasado una etapa, pero bueno, encontraré otra. ¿Por qué tanto cine, cantantes, actores americanos en tus versos? Como te he dicho, tengo cierta fascinación, me tiro un poco por el tema americano. Quizás porque eso tan trillado del sueño americano tiene cierta parte de verdad y que entronca un poco con el sueño, digamos, con el mito, la mitología un poco literaria poética, ¿no? Entonces, te puedes identificar un poco con eso, ¿no? Los músicos busco muchas similitudes, ¿no? Me gusta mucho leer biografías de músicos porque pasan por trances, situaciones tremendas, ¿no? De parón totalmente creativo, que se tienen que reciclar, rebuscar, resetear. ¿Cómo lo hacen? Pues viajan, conocen otro tipo de personas, conocen otras corrientes musicales o literarias. Entonces, me identifico un poco con todo ese proceso y con toda esa complejidad. Claro, estamos hablando de tener una carrera de 20, 25 años escribiendo o cantando o dirigiendo, que no es nada sencillo. Sobre todo en su caso, que se ponen bajo la lupa del público y de los críticos, etcétera, etcétera. Evidentemente no es el nuestro, pero poder sobrellevar todo eso tiene mucho mérito. Entonces, me gusta adentrarme un poco en la mentalidad de ese tipo de personajes, ¿no? Y que me ayuden a construir un poco mi propio punto de vista. ¿Crees que vivir de la literatura es posible? Pues desde luego si lo es. Yo conozco a muy poquita gente, Nicolás, no, creo que es muy difícil, creo que es muy complicado. Posiblemente a lo mejor ahora en estos tiempos de redes sociales y de que se estilan otro tipo de cosas, pues bueno, pues puede ser, pero ni lo he pensado nunca, ni creo que sea posible, ni tampoco lo busco realmente, porque al final posiblemente dedicarte pero pierdes un poco la esencia, yo creo, ¿no? Entonces al final es lo que te digo, una realidad lleva a la otra y bueno, creo que discurren en paralelo y eso está bien, ¿no? ¿Para qué lo vamos a cambiar? A lo mejor si te dedicas a escribir o no lo sé, no me veo, sinceramente. ¿Qué se va a encontrar el lector en Country Solo? ¿Por qué crees tú que hay que leer tu libro? ¿O qué has pretendido tú darle al lector, ofrecerle al lector? Creo que es un libro visualmente muy potente. Me explico. Aunque es un libro de poesía, las imágenes que encierra en él son muy potentes, muy visuales, llenas de esa belleza de la que estaba hablando antes, para mí, lo pienso. Y creo que eso se transmite, lo he sabido transmitir bien y creo que le puede llegar al lector. Independientemente de que los personajes, unos hablen o dialoguen entre ellos o sean personajes conocidos o menos conocidos. Insisto, al final es un ejercicio de introspección. No quiero decir autobiográfico, pero tiene bastante de autobiográfico. Entonces, creo que todas las personas, o muchas de las personas que lo lean, se pueden sentir identificados. Porque todos pasamos por esas mismas épocas en la vida, ¿no? La infancia, la relación con los padres, los primeros sueños, las primeras decepciones, el volver constantemente a la infancia, ¿no? La realidad de la vida, con las expectativas con lo que realmente tienes. No es nada nuevo, evidentemente, no lo voy a negar, pero bueno, creo que para el lector no va a resultar demasiado desconocido. Pero insisto, poéticamente creo que tiene un lenguaje que es adecuado y visualmente me encanta. No es porque lo haya escrito yo, pero es un libro que me encanta, posiblemente de los mejores que he escrito, a ese nivel. ¿Hay algún género literario que no hayas probado y te gustaría probar, te gustaría internarte en él? Novela, claramente novela. Creo que para escribir novela hace falta mucho tiempo, mucha disciplina, mucho tiempo para investigación, mucho tiempo dedicado que yo no tengo y que creo que no sería suficientemente constante para poder realizar. Entonces, sí que de vez en cuando me han pedido hacer prosa y, entre comillas, he pasado un poco por el aro, pero cuando he ido un poco más allá y novela no me siento capaz todavía. A lo mejor alguna vez, pero no creo. Para mí los novelistas os tengo en un pedestal, Nicolás, lo reconozco.
Me he propuesto el 15 de mayo tener mandada mi novela a un concurso que le he dicho, ahí la voy a mandar, no me van a aceptar, no voy a conseguir nada, pero la mando. Un poco por decir, ya la termino y ya está, ya la mando, ¿no? Mira, está bien que saques el tema de los concursos. Me preguntan mucho por ello qué importancia tienen los premios para un escritor. Los premios, eso está todo, no sé qué. A ver, ojo, es un indicativo de que vas haciendo las cosas más o menos bien. Yo organizo un premio aquí en Valladolid y se presenta un premio de poesía muy, muy modesto, muy humilde y se presentan a lo mejor 400 personas. Y en esas 400 personas, al menos 100, 120 escriben bien. Entonces, y quieren comunicarse contigo y quieren que les valores. Entonces, es muy difícil concurrir a los premios y es muy difícil valorarlos y es muy difícil ganarlos. Y cuando los ganas, eso quiere decir que lo has hecho muy bien. Entonces, ojo con el desprestigiar el tema de los concursos literarios porque no es tan sencillo, ¿eh? Yo creo que cualquier persona que concurre a un concurso y consigue ganarlo tiene mucho, mucho mérito. Mucho, mucho mérito. Independientemente de otras consideraciones, ¿no? Y ojo, tienen un componente muy importante, insisto. Si logras ganar premios y posicionarte un poco, eso te hace que vayas siendo mejor. Y si vas siendo mejor, volvemos un poco a lo que hablábamos al principio, vas a mejorar. Entonces, solo por eso merece la pena. Es que hay una cosa que a mí personalmente me llama la atención y creo que es real. Si tú te presentas a un premio, ¿no? Digamos que no sea muy grande, pero a un premio bien, ya no solo es si ganas o no ganas, sino que vas a tener un cierto contacto con un ambiente determinado. Y eso te va a ayudar a reconocerte, a discutir, a ver nuevas visiones. Y te va a empujar a subir un poco más, un escalón más, y vas a seguir. Pero, vale, también es verdad que no todos los premios son ya dados de antemano. Hay muchos que sí están dados de antemano, pero tienes tu razón. Es decir, si tú te presentas a un premio que no es una cuestión de dinero, pero que es serio, te dice si lo que tú haces está en línea con la estética o sencillamente en línea con la papelera. O sea, hay que ser también sinceros con uno mismo, ¿no? Y es más, cuando eres jurado de muchos premios, te das cuenta del nivel que tiene mucha gente que participa, que es buenísimo. O sea, dices, ostras, es que a lo mejor, pues eso, de 400 manuscritos tenemos 150 que son de muy alta calidad y de esos a lo mejor 30 son buenísimos. Entonces dices, te das cuenta de la gente que hay por ahí por el mundo escribiendo cosas estupendas que desgraciadamente no todos van a tener la oportunidad que tenemos algunos, pero hay que darle valor a todo eso, ¿no? Ojalá mira, damos 4 premios, ojalá pudiéramos dar 40 para reconocer todo eso, pero desgraciadamente no es así, ¿no? Pero ojo con el tema de tirar todos los concursos por medirlo por el mismo rasero, porque para nada, para nada. Aun siendo verdad lo que tú dices, que hay ahí como una especie de techo de cristal, ¿no? Que sabemos que está ahí, pero no lo vemos, que a lo mejor por encima es difícil tocar o llegar ahí, pero bueno, después, aún así, asumiendo eso, tenemos muchas, muchas posibilidades. Y si realmente te quieres medir como poeta o como novelista, tienes que concursar, tienes que medirte contra otros para saber, como tú dices, si estás en un camino o en otro. Ojo, lo de la papelera es un poco, claro, todo el mundo que lo intenta para mí es loable, ¿vale? Pero claro, también hay que saber un poco dónde juegas. Siempre digo lo mismo. Antes de concursar, léete un poco las bases del concurso, los premios que han ganado otros años, el jurado, saber un poco dónde te metes, ¿no? Porque claro, luego la gente se sorprende y hay que mirar un poco todo el contexto de las cosas. Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros organizamos un certamen de poesía libre, solo hasta 50 versos. Lo difícil que es conocer a un autor en un texto de menos de 50 versos, Nicolás, es complicadísimo. Conocer si esa persona es buena, menos buena, etcétera. Entonces, el mérito que tiene condensar todo lo que quieres decir, lo que quieres expresarle al mundo en 50 versos, a mí me parece increíble. Con lo cual, el jurado que tenemos lo estará pasando fatal ahora mismo, que están deliberados.
Hay una página web que creo que se titula 50 palabras, donde solo y exclusivamente tienes que escribir 50 palabras. No valen 49 ni 51, 50. Punto. Y en 50 palabras tienes que contar una historia. Tiene que haber un cuento, una historia. Y es bien difícil. Bien difícil. Desde luego. No sería capaz. No sería capaz. Bueno, yo lo hice y justo hacía poco que había leído un libro de no sé quién, de un francés, que escribió algo así como 99 formas de decir lo mismo, ¿no? Sí. Y él utiliza, o sea, tiene, digamos, un pequeño texto de 5 o 6 líneas y lo dice de 99 formas diferentes. Ojo, ¿eh? Vale, pues yo me lo cogí, hice un texto y luego me senté 50 palabras. Pero luego el mismo texto de 50 palabras sin la A. O sea, que no haya ni una sola vez la vocal A. Y luego el mismo sin la vocal E. Y luego el mismo sin la I, sin la O, sin la U. Es terrible. Pero bueno, esos son juegos malabares que no... O sea, como estética no van mucho más allá, ¿no? Como juego para reflexionar sobre las palabras, sí. Sí que es importante en el tema de los concursos perseverar. Hay gente que manda una obra y a lo mejor en 3-4 meses ve que no tiene buenos resultados y la aparta, la mete en el cajón y esto no vale para nada. No es así. Lo que pasa es que, como decía antes, hay gente que es muy buena, hay mucha competencia. Entonces, tienes que saber un poco dónde puede encajar mejor tu texto o tu novela o tu poesía e intentar un poco tirar por ahí. Si pasado un tiempo tampoco, bueno, pues a lo mejor sí que hay más. Tampoco quiere decir que sea malo, pero bueno, a lo mejor hay que sentarse un poco y reformular. Que yo lo hago constantemente, ojo, que no siempre escribes y tiras y. No, al contrario. Es bueno decir, mira, pues no me ha gustado, pues por algo será, vamos a reformular. También es posible que mandes un cuento, un poema, una novela a algún sitio y mientras esperas respuesta, también le eches un vistazo para corregir, para mejorar. O sea, y entonces en el caso de la poesía, oportunidad. El caso de poesía es que, por ejemplo, dirigirte a los sellos editoriales importantes de España no tiene mucho sentido porque normalmente se publica, tienen los catálogos muy, muy cerrados, entonces es difícil que admitan manuscritos de gente que no conoce. Entonces, yo esa etapa en principio ya la superé hace tiempo. Ahora, entre comillas, tengo un poco la fortuna de poder elegir hasta cierto punto con quién voy a editar mi siguiente trabajo, pero claro, después de 20 años, lo cual quiere decir que la gente no se lleve a engaño, que todo esto es un camino muy largo. El que quiera hacer muchas cosas en 2-3 años se va a encontrar, se va a dar de luces contra la pared. Entonces hay que perseverar, tener constancia, sin prisa, porque, insisto, al final no vamos a llegar a ningún lado. Se trata de divertirse, de disfrutar todo este camino y de tener un poco tus prioridades. Al final lo importante es esto, es tener un buen libro, que tú estés satisfecho con tu trabajo, que creas que has hecho lo mejor posible y llegar al máximo número de personas posible. Al final, en la desembocadura de todo esto, ¿cuál es, Nicolás? ¿Dónde realmente disfrutas? Cuando lees tu trabajo a los lectores. Ese momento que decía, esa epifanía de momento autor, lector, oyente, es una maravilla. Es por lo que realmente merece la pena hacer todo esto, sin duda. ¿Qué y por eso me da tanta pena, perdóname que lo diga, el tema de la pandemia, porque fíjate, he sacado 3 libros que por el tema de la pandemia se han quedado sin presentar prácticamente por el camino. Los tengo que volver a recuperar ahora y voy a hacer presentaciones y todo. Ojo, evidentemente la pandemia ha sido lo que ha sido una desgracia en todos los sentidos, nos ha cambiado la manera de vivir la vida y nuestro mundo como lo entendemos y evidentemente la cultura no iba a ser indemne a eso, claro. ¿Qué libro estás leyendo ahora en este instante o en estos momentos? Pues estoy leyendo un poemario de la premio Nobel Louise Gluck, que tengo que reconocer que ya la conocía y me gustaba, pero después de ganar el premio Nobel he vuelto a profundizar un poquito más en su obra y me encanta. Tiene una manera de relacionarse con la naturaleza, con la sociedad, que realmente me cautiva. O sea, ha llegado a un nivel de escritura que es muy, 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 muy difícilmente alcanzable. Entonces, me gusta mucho leer poesía, devoro poesía, o sea, me encanta leer poesía. Ojalá tuviera más tiempo para leer más libros, por lo que te decía, de amigos, Entonces, bueno, me faltan horas para poder leer toda la poesía que quisiera. Pero bueno. ¿Qué es lo más hermoso que te ha dejado la literatura?
Pues estas experiencias yo creo que te estaban, aparte de conocer mucha gente por el camino, mucha buena gente y mucha gente con un bagaje cultural y personal realmente sorprendente y de la que has aprendido y de la que has bebido y de la que has absorbido mucho conocimiento que te ha servido a ti. Luego viajar, conocer a otros poetas, compartir experiencias con ellos, compartir afinidades, compartir desencantos, muchas cosas. Entonces, creo que todo ese mundillo, esa otra realidad, realmente, insisto, te sustenta un poco para seguir viviendo tu propia realidad. Entonces, la una no la entendería sin la otra. ¿Algún libro o algún escritor que te haya marcado de forma profunda? Pues fíjate, aunque no te lo creerías, porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, Dostoyevsky. Dostoyevsky lo empecé a leer con 16 años y me impactó su manera de, su lenguaje, su crudeza, su manera de los personajes. Bueno, luego pasé a Kafka. Tuve una época, bueno, de leer, ostras, de decir, vamos a ver aquí el meollo de... Entonces, recuerdo además cuando gané mi primer premio así un poquito serio en Valladolid, en la Una de Duero, el poemario que se llamaba Kafka también escribía poemas de amor. Y es verdad, es una cosa que normalmente no se dice y no se sabe, pero Kafka escribía poemas de amor muy cortitos que nunca llegó a publicar. Entonces, poder hablar de eso con la gente en el escenario y tal, me pareció una cosa, pero también cerrar un pequeño círculo personal, ¿no? Entonces, bueno, y luego de poetas, pues Whitman, Emily Dickinson. Emily Dickinson es, bueno, impresionante. No sé, es que no te podría decir. Cientos y cientos. Entonces, llevamos ya casi una hora hablando y ya tenemos que poner punto final. Dinos, ¿dónde podemos conseguir tus libros? A ver, que si no, mi editora Marina me pega. Ha salido esta semana, Nicolás. Entonces, ya desde esta semana creo que se está distribuyendo en España. En librerías llegará, me imagino que pronto. Lo enseño un poquito más porque creo que se ve mal. Así. Bueno. Un poco más por la luz, le está dando mucho la luz. Pero luego pongo yo debajo la carátula. Después también me ha dicho que os comente a los lectores que se distribuye en Latinoamérica, México, Argentina, etcétera, etcétera. Entonces es relativamente fácil de encontrar, ¿vale? Lógicamente estamos todavía un poquito empezando a distribuir, pero de aquí a no muchas fechas se va fácilmente localizado ya en cualquier librería. Y si no, por internet, en la propia web de la editorial, que es Mariposa Ediciones, perdón que no lo he dicho, también se puede conseguir. Vale. Bueno, pues hemos llegado ya al final y yo espero que te hayas sentido cómodo, que te hayas sentido a gusto. Y realmente hablar contigo ha sido, para mí personalmente ha sido una gozada, me he sentido también muy bien y bueno, conocerte un poco más, espero que haya gente que te ha conocido un poco más y que le llegue tu poesía. ¿Nos da tiempo a terminar con un poema, Nicolás, o vamos muy pillados de tiempo? Puedes leer un poema para terminar. Los míos son cortitos. Yo creo que no menos. Mira, este es el segundo poema del libro, que se llama Chica Bisonte, que hace referencia a una antigua leyenda de los indios nativos americanos. Es una metáfora un poco de la transferencia que hacemos de conocimientos desde la infancia hasta la edad de ser adultos, ¿no? Chica Bisonte. Los bisontes huyen hacia el sur, aunque la hierba aquí sigue apareciendo verde. Aún no he vivido nada y ya siento huecas mis alas, rancio campo para prisioneros nacidos en manada, perros yelmos que se encogen al tacto, mujeres que un día se recogen el pelo siendo niñas y al siguiente les piden matrimonio. Permanecer en lo íntimo de los días, acampada detrás de una colina de leche y amapolas. Chica bisonte, que te alimentas de bayas y te rebelas frente al frío de los absolutos. Tendrás carne ahumada esperándote cuando regreses a tu aldea. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ti y ya sabes dónde estoy, sabes contactar conmigo y ojalá que podamos volver a escucharte en algún momento y volver a compartir contigo pues un poco la presentación o un libro nuevo o un rato de charla sin más. Muchas gracias, buenas noches a todos los que nos han escuchado.
Hay un comentario de Yolanda que dice entrevista interesante. Otra vez Anani dice muchos éxitos, gracias a los dos. Y pues muy buenas noches y hasta la próxima. Hasta la próxima, Nicolás. Saludos a todos. Adiós.